Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Salmos 1 dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. Digan conmigo: se deleitan en la ley. Ok, está bien, del Señor. Meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Amén. El pastor nos estaba hablando la semana pasada de este Salmos. Nos estaba compartiendo algunas cosas, como por ejemplo, al principio, el principio dice qué alegría. En la Reina Valera habla de bienaventurado. Digan conmigo: bienaventurado. Ok, y bienaventurado en hebreo es esher y significa feliz. Digan conmigo: feliz, dichoso, correcto, estable, próspero y sobresaliente. Todo eso significa la palabra bienaventurado. En la Nueva Traducción Viviente, como la que yo estaba leyendo, dice qué alegría. O en otras palabras, Reina Valera dice bienaventurado y significa feliz, dichoso, correcto, estable, próspero y sobresaliente. El Salmos 1, podemos ver que el salmista nos está dando unos consejos correctos. Se pueden ver como si fueran unos consejos para una persona que pueda vivir una vida como feliz. Digan conmigo: feliz, dichosa, sobresaliente, estable y próspera. Entonces son unos consejos que le da a las personas, específicamente a estas personas que le está hablando, para poder vivir de una manera así correcta, una manera feliz, dichosa, estable y próspera. Y si vemos, lo que nos está diciendo es que los que se deleitan en las leyes del Señor, en el versículo 2, meditando en ella día y noche, entonces ahí están todos esos beneficios para una persona que llega a ser una persona bienaventurada. Amén. Entonces nos habla de la importancia de nosotros deleitarnos en la palabra. ¿Ok? Y más que la palabra, nos está hablando de nosotros deleitarnos en la ley. Y aquí cuando usa la palabra ley, nos está hablando de los 10 mandamientos. ¿Ok? Específicamente de los 10 mandamientos, la ley de Moisés, específicamente los 10 mandamientos que Jehová le dio a su pueblo. ¿Ok? ¿Están aquí? Entonces es importante, y quiero aclarar esto, se aplica a toda la palabra, obviamente. El que medita en toda la palabra, ¿verdad? Va a ser una persona que vive feliz, que vive una vida estable, correcta, próspera y sobresaliente. ¿Ok? Toda la palabra, pero en este caso específicamente está hablando de la ley. Amén. ¿Estamos? Entonces dice más, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Una vez, yo no sé, ¿ustedes han visto árboles cerca de un río? Sí, ¿no? Sí. Una vez yo y fui a un sitio a orar. Era un río, en verdad era un bosque que estaba cerca de mi casa. Y yo me acuerdo que yo entré a ese lugar, empecé a buscar al Señor. Y de momento, pues, había un río entre medio, ¿verdad? Entonces cuando estoy mirando el río, como que me viene a la mente este Salmos. ¿Por qué? Porque está el río, ¿verdad? Y mientras los árboles están más cerca del río, ¿qué pasa? Más fuertes se ven, más bellos se ven.
más hermosos se ven, más frondosos se ven, más fuertes se ven las ramas, más fuertes se ven las raíces. Es más, en unas partes se veían, sobresalían las raíces por encima y se veían unas raíces bien fuertes y estaban conectadas y agarrando nutrientes. ¿De dónde? Del río. Entonces la Biblia nos está hablando a nosotros de que para nosotros ser unas personas de esa manera y poder nosotros vivir una vida de esa manera, nosotros necesitamos estar meditando en la palabra, meditando en la ley, meditando en los 10 mandamientos y viviendo de acuerdo de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que nosotros sepamos eso. A veces muchas personas ven los 10 mandamientos como pues, ay, yo no tengo que seguir eso. Okay. O ven los 10 mandamientos como Dios está exigiendo mucho de mí. O ven como un regaño. Okay. O ven como Dios me está castigando. O no quieren seguir esos 10 mandamientos porque se les hace duro tratar de vivir de una manera. Específicamente ustedes han visto a personas recién convertidas que tú le dices, mira, no, sí, es que tú sabes, los cristianos ya no hacemos esto. Y tú tratas de ministrarlo y ayudarlo y discipularlo. Los que son mentores saben lo que estamos hablando, los que son mentores de discipulado. Y tratan de ayudar a la persona que es recién convertida y explicarle, no, sí, mira, sí, la relación con Dios, esto y todo lo demás. Y entonces nosotros no hacemos ya esto, lo que hacía antes, lo que hacía esto. Entonces se le hace difícil y duro muchas veces a las personas ese cambio. Yo me acuerdo cuando yo fui recién convertido. Y cuando fui recién convertido, yo batallé un tiempo. Como cualquier persona. Yo una noche de Extreme, aquí estuve la primera noche de Extreme, tuve un encuentro con Dios y salí de ese día, no voy a vivir para Cristo, voy a ser un joven de excelencia, como el pastor estaba predicando ese día, era la primera vez que yo venía, y cuando salí de aquí, rápido mis amigos me llamaron. Y como yo estaba acostumbrado a vivir con ellos, ¿qué pasa? O a vivir con ellos, no, a estar con ellos y eran mis únicos amigos, pues rápido, fácilmente, a mí se me hizo ir con ellos esa noche después. Y terminé haciendo cosas que no tenía que estar habiendo hecho, ¿ok? Terminé haciendo cosas que obviamente no eran de cristianos en ese momento y de personas que habían tenido recién un encuentro con Dios, ¿ok? Entonces, a mí al principio, si le abro mi corazón, se me hacía un poco duro tratar de... Yo estoy viviendo una vida completa de esta manera, obviamente desenfrenada, viviendo una vida completamente para el yo, viviendo una vida pensando en mí, y ahora que he tenido un encuentro con Dios tengo que tener un cambio y a veces y se me hizo difícil, como muchas veces a las personas que son recién convertidas se les hace difícil, y hasta personas que llevan tiempo puede ser que se les haga difícil a veces, ¿ok? Y duro. Entonces el problema está en lo siguiente, que no entendemos cómo ver los 10 mandamientos correctamente, ¿ok? Porque Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos porque los amaba. Y más tarde voy a hablar en eso y tengo mucho para hablar de eso, no voy a entrar mucho en específicamente esa parte del amor. Los 10 mandamientos tenemos que entender que a los que le da el beneficio son a nosotros. No es a Dios, porque a veces personas piensan, no, yo estoy siguiendo los 10 mandamientos, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer correctamente, ¿verdad? Y pues lo estoy haciendo así. Y pensamos que Dios es para su beneficio, que yo estoy, tú sabes, guardando esos mandamientos. Y en la realidad es para usted. Como fue para el pueblo de Israel. Fue para el pueblo de Israel. Es para ellos. Algo que hay que entender, estos mandamientos fueron escritos ¿para quién? Para los israelitas, ¿ok? Para los hebreos específicamente que habían acabado de salir ¿de dónde? De Egipto, ¿ok? Y ahí entonces cuando acaban de salir, Dios hace milagros. ¿Qué no hace Dios? ¿Verdad? Y le da estos 10 mandamientos para como en forma de amor tratar de que no vuelvan atrás a hacer lo que no tenían que hacer, ¿ok? Y entonces, pues muchas veces se le hace difícil a las personas vivir de esa manera. Por ejemplo, hay muchas personas que ven los 10 mandamientos y la Biblia y el Evangelio como un sinnúmero de leyes, reglas. ¿Usted ha escuchado a esas personas
que ven que no, que si ser cristiano, yo no quiero ser cristiano porque ustedes no hacen esto y no hacen esto y no hacen esto. Están aquí. Sí, no, y tienen estas reglas y a esto y lo otro. Y si decimos el diezmo, pues se chavó la cosa. ¿Verdad? No es que yo no voy a. Anyways, lo dejamos ahí. Entonces, ven los 10 mandamientos como, es que eso me va a venir a robar a mí el gozo. Me va a venir a robar a mí la vida. Me va a venir a robar la alegría. Y ven los 10 mandamientos como leyes que limitan a las personas, cuando en general no es así. La razón que Él lo hace y le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel es ¿para qué? Es para enseñarles su amor y que no vuelvan atrás a lo que estaban haciendo, a vivir una vida en esclavitud, al pecado y a diferentes cosas. ¿Okay? Entonces es la misma razón que Él nos da los 10 mandamientos a nosotros. Por ejemplo, yo tengo una hija, Isabel. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Si mi hija tiene un gancho en la mano, ¿ok? Y tú la ves que va, déjame ver si veo algo por ahí. Mira, aquí hay uno, pero no se ve. Entonces, si tú ves que tiene un gancho en la mano, y yo veo, siendo el padre de ella, que va a meter el gancho aquí, y eso tiene electricidad, ¿verdad? Y ya yo le había dicho anteriormente, no metas el gancho ahí, ¿verdad? Y ya le había dicho eso, y ella como quiere romperlo. Le hago una pregunta: yo le dije eso, ¿por qué? Pues porque la amo. Yo no le dije eso, y yo le dije eso por su bienestar, ¿verdad? Yo no le dije eso por ser un padre malo. Al contrario, por ser un padre bueno es que lo estoy haciendo, porque quiero que ella esté bien, no quiero que algo malo le vaya a pasar. Entonces es lo mismo con esto de los 10 mandamientos. Amén, estamos aquí. Yo sé que voy un poquito rápido, pero tengo mucho que cortar y vamos allá. El problema está en lo siguiente, iglesia. Es que hay personas que han tenido un encuentro con Jesús y han aceptado a Cristo en su corazón, ¿ok? Pero todavía no han tenido pues una conversión y se han convertido genuinamente, ¿ok? Porque si tú eres una persona que has tenido una conversión y te has convertido completamente, que se habla de ser transformado completamente, ¿verdad? Tú vas a ver los 10 mandamientos y vas a decir, eso yo no lo hago. ¿Estamos o no estamos? Pero si eres una persona que todavía tienes a Egipto adentro de ti, que más tarde vamos a hablar qué significa eso, que eres una persona que pues recibiste a Cristo, pero no ha pasado por un proceso de conversión, y hay que entender que a veces el proceso de conversión es rápido y a veces tarda. Es sencillo, a veces es rápido y Dios hace un milagro y la persona tiene un encuentro con Jesús y se convierte y deja todo atrás. Pero hay a veces que no, que es al revés, que pues es un proceso. En Hebreos 3:19, no tienen que ir, yo lo voy a leer aquí, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice arrepentíos y también ¿qué? Convertidos, ¿ok? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra arrepentíos en griego significa metanoia, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esta palabra? Reconsiderar, pensar diferente, cambiar de mente o cambiar después de estar con Él. A mí me encanta esa parte. Lo voy a leer una vez más. Reconsiderar, pensar diferente, cambiar de mente, ¿okay? Un cambio de mente, y cambiar después de estar con Él. Wow. Entonces tú estás con Él y después cambia tu mente después de tú estar con Él, porque ya cuando tú tienes un encuentro con Él se supone que no seas igual y vaya Él transformándote, a veces, como dije, rápido y a veces un poco más tarde. Amén. ¿Estamos aquí? Amén, amén, amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Lo voy a leer una vez más. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Okay. Ya hablé, conversión,
equals o es lo mismo que una transformación. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo al principio me había, como dije, que había venido aquí, tuve un encuentro y me arrepentí de mis pecados, ¿verdad? Pero todavía tenía que haber pasado un proceso, ¿verdad? Para yo entonces convertirme y ser la persona que soy hoy. Ese día que vine aquí, voy a decir la verdad, ¿está bien? No me juzgan, ¿está bien? ¿Sí? Si no, no lo digo. Ese día que estuve aquí salí, tuve encuentro con Dios y yo sé que fue Dios, porque me habló. ¿Y qué pasó? Salí de aquí y caí y fumé marihuana. Le dije que no me juzgaran. Y después pasó el tiempo y yo viviendo mi vida y después, no quiero hacer esto. Y mis amigos me jalaban y entonces terminaba, pues me emborraché otro día, por ejemplo. Entonces esto pasó y esto pasó. Entonces fue en el momento, el proceso, que ya dejé todo eso atrás. Y hoy en día, hoy en día yo puedo decir que soy convertido. ¿Por qué? Porque yo miro eso y no me apetece. Se supone que sea así. Entonces así que tú puedes ver tu crecimiento y la conversión tuya. Si todavía tú llevas 10 años en la iglesia, ¿verdad? 15 años en la iglesia y te apetecen las cosas del mundo. Ouch. No te voy a juzgar yo, tu video. Sí, porque no debe de ser de esa manera. No puede ser de esa manera. Es muy importante que nosotros seamos convertidos al Señor y arrepentirnos y vivir una vida entregada. Y voy a hacer un paréntesis, por eso son importantes los grupos de discipulado. Yo sabía que Marisol, te estaba mirando, Marisol, te estaba mirando cuando dije los grupos de yo dije, y dijo amén, más grande que todo el mundo, salió del corazón. Por eso son importantes los grupos de discipulado, porque vas a tener un mentor que te va a estar ayudando a que tú vayas siendo transformado, para que tú no seas igual de lo que eras antes y ya no desees las cosas que deseabas antes. Y te ayuda, es muy importante. Por eso nosotros creemos aquí en la iglesia tanto en el discipulado. Porque sí le proveemos una manera a las personas de conocer a Cristo, pero también le proveemos una manera más allá a las personas de convertirse genuinamente y vivir una vida para Cristo completamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiendo de los 10 mandamientos. Por ejemplo, a veces las personas ven que Dios les dio los 10 mandamientos y nosotros pues están los 10 mandamientos para nosotros también, y podemos llegar a ver a Dios o número uno o como un secuestrante. Por ejemplo, fue Dios, secuestró de una manera literal, secuestró a los israelitas de Egipto, y ahora que los sacó, que le hizo todo lo que hizo, llegó a la tierra prometida, o está en el proceso de llegar a la tierra prometida, le da estos mandamientos y por fuerza los obliga a que sigan esos 10 mandamientos, porque es lo que tienen que hacer, porque yo dije. Ahí todo el mundo despertó, muy bien. Dijeron, pastor está aquí. No, fui yo. Tú sabes, porque el pastor le da mucho aquí, ¿sabes? Sí. Anyways, entonces me perdí. Ok, ya llegué. Sorry. Ok, entonces se puede ver a Dios de esa manera, como un secuestrador, pero también se puede ver a Dios como un amante, ¿verdad? Porque en este caso va Dios, ¿verdad? Y los saca de donde estaban, ¿verdad? De la esclavitud, de todo lo que estaban, y le da estos 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que no vuelvan a caer en lo que eran antes y para que no vayan atrás a lo que eran antes. Entonces, en sí, los 10 mandamientos, eso cómo se aplica para nuestras vidas. Para nosotros, ya leímos, para tener una vida próspera, para tener una vida feliz y
y para no volver atrás. Es que están hechos los 10 mandamientos, un outline. Ahí, en el Nuevo Testamento está amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entre esos dos, es que se sumariza o summarize o habla de los 10. ¿Okay? Entonces es muy importante estos 10 mandamientos hasta para la vida de nosotros. Y lo que no quiero es que nosotros pensemos que los 10 mandamientos no se aplican a nosotros. Sí se aplican. Amén. Porque sí fueron escritos, quiero decirlo claramente, sí fueron escritos para los judíos, israelitas, hebreos, etcétera, pero sí se aplican a nuestras vidas. Amén. Amén. Okay. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Cuando lo digan, o cuando lo digan, sí, cuando lo tengan, díganme algo. No tiene que ser amén, no tiene que ser ya lo tengo, lo que quieran decirme, pero para saber que estamos ahí. ¿Cómo? Listo, está bien. Ok, empezamos en el versículo 1, muy rapidito, dice así: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Amén, ya ahí terminamos. Porque los próximos vienen en las próximas semanas. Amén. No voy a predicar los 10 hoy. ¿O sí? No te olvides. Estamos aquí 30 horas si hacemos eso. No vamos a hacer eso. Anyways, ahí se ve que primero que nada Jehová, Dios, se le revela a su pueblo. Por eso es que dice, luego Dios le dio al pueblo las instrucciones: yo soy el Señor tu Dios. Como le dijo a quién, a Moisés. ¿Ok? Que él dijo, a quién, si me preguntan a quién me mandó, ¿quién digo que me mandó? Yo soy. ¿Ok? Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Ven ahí lo mismo que yo vi en la palabra. Primero lo que hace es revelarse a su pueblo. ¿Ok? Revelarse. Y es importante eso. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros podamos seguir los mandamientos, antes de que nosotros podamos vivir esta vida en Cristo, nosotros tenemos que primero conocerlo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que conocerlo, como de la misma manera los israelitas lo conocieron. La palabra Dios aquí es Elohim, ¿ok? Que significa Dios supremo. Y entonces todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre. Dios se le manifestaba a su pueblo diciéndole, como le dijo a Moisés: yo soy Jehová. Cuando Jehová se revela e identifica a Moisés y le dice: dile soy yo, o soy yo te envió. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces se predica, por ejemplo, de esta manera, esta parte del gran yo soy. ¿Okay? Muchas veces se predica y no está mal. Quiero que estemos claros que no está mal, que se vale. ¿Está bien? Digan conmigo, se vale. Digan conmigo, se vale. Ok, se vale. Ok, se vale como voy a decir. Se predica a veces: si estás enfermo, yo soy, te va a sanar. ¿Verdad? Si estás quebrantado, yo soy, o el gran yo soy, te va a restaurar. ¿Correcto? Y podemos poner cualquier cosa de nuestra necesidad en ese blanco, y podemos decir que el gran yo soy, como él tiene diferentes dimensiones, va a cumplir lo que nosotros necesitamos y nuestra necesidad. ¿Está bien? Como vuelvo y repito, eso se vale, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, porque pudiéramos hacer como si Dios existiera para nosotros.
¿Me explico? Pudiéramos poner a Dios como si Él existiera solamente para yo, para mi necesidad, para mi situación, para mi condición. Y eso no es así. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos por Él. ¿Ok? Lo voy a decir una vez más. Nosotros existimos por Él. Y a veces, pues cuando se predica de esta manera, nosotros podemos hacer sentir a Dios, o nosotros pensar nosotros mismos que Él existe para nosotros, cuando es completamente al revés. Nosotros existimos para Él. Por ejemplo, en mi trabajo, en mi trabajo, mi jefe, pues él tiene su compañía, ¿verdad? Y él y su compañía existen solamente hasta yo empecé a trabajar ahí con ellos, ¿verdad? Y ahí fue que entonces él empezó a proveerme, a darme dinero, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Si yo me salgo de mi compañía, él sigue existiendo. La compañía sigue existiendo. Y sí sigue funcionando. Si yo me voy, ¿verdad? El jefe sigue siendo el jefe, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Si nosotros creemos o no queremos creer, Él sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el yo soy, Yahweh, es existente, eterno, autosubsistente. Soy el que soy, es lo que quiere decir. Entonces no necesita y depende de nosotros. Entonces, como él estaba hablando, si mi jefe me bota o algo así, esa compañía va a seguir sirviendo. De la misma manera que si nosotros adoramos a Dios, Él va a seguir. Pero si no lo queremos adorar un día, también Él va a seguir siendo Dios, ¿verdad? Si estamos pasando por una situación, Él sigue siendo Dios. Pero si nos libra, Él sigue siendo Dios. Si no nos libra, Él sigue siendo Dios. Si estamos de acuerdo con lo que hace Él sigue siendo Dios. Si no estamos de acuerdo, Él sigue siendo Dios. Si tenemos nuestras opiniones teológicas, Él sigue siendo Dios. Si pensamos de una manera, Él sigue siendo Dios. Y muy importante nosotros entender eso, entender que nosotros no podemos moldear a Dios. Y muchas veces tratamos de moldearlo a nuestras imagen y nuestra semejanza. Y usted sabe lo que pasa cuando nosotros moldeamos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya no es Dios, está adorando a otra persona. Ese es el peligro. Ese es el peligro con esto. Entonces por eso le digo, sí se vale decir, ok, yo estoy 100% de acuerdo. Sí se vale decir, Dios sí, el gran yo soy me va a sanar. ¿Está bien? Y se vale predicar, miren, el gran yo soy va a hacer esto. El gran yo, sí se vale. Pero también hay que tener cuidado. Lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado, que le robemos parte de la identidad de lo quien ya Dios es y quien Él estableció, quien es a acuerdo de la Escritura, que Él es autoexistente. Amén. 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 Por ejemplo, vayan, no tienen que ir en Apocalipsis 4, 8, si quieren apúntenlo. En Apocalipsis 4, 8 y también es 4, 10 y 11. Si quieren apúntenlo, si quieren ir está bien, rapidito. 4, 8 dice: no cesan de día y de noche de alabarlo y declarar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, siempre dando gloria, honra y acción de gracia. Que habla de su existencia solamente propia de Él. Habla de su eternidad. Amén. Amén. Ok. Apocalipsis 4 del 10 al 11 dice: los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, como la canción. Ay, ¿qué? ¿Se la saben? No, bueno, si no se la saben, no sé. Aquí la cantan mucho, ¿verdad, Alex? Sí. Okay.
y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Que vaquea lo que estoy hablando. Él es autoexistente, Él lo puede todo. Y hay que conocer a Dios de esa manera, más nosotros hoy en día, porque a veces lo hacemos todo personal. Y está bien hacerlo personal, pero también hay que verlo de la manera que es. Que Él es autoexistente. Que Él es eterno. Que Él es el gran yo soy. Que Él es el que es, no importando lo que pase. Que no importando que pase en los Estados Unidos, que estamos viviendo en unos tiempos difíciles, ¿correcto? Si solamente ver las noticias y sabemos lo que estamos hablando. Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo tu Dios. Él lo sigue siendo. Y si pasa algo en los Estados Unidos, Él sigue siendo Dios. Muy claro lo tenemos que tener. Okay. Volvamos a Éxodo 20, versículo 2. Doy un segundo para que lleguen. Éxodo 20, versículo 2. Y dice así: yo soy el Señor tu Dios. Y dice aquí: quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ya hay. Ponte tú en la situación que yo estaba. Ponte tú en la situación que los judíos estaban en ese momento, siendo esclavos, ¿verdad? Y trabajando, laborando, siendo esclavos, que les estuvieran pegando con látigos, menospreciados, sin valor, con la familia abusada, que podían hacer con su familia lo que quisieran, siendo literal. Ponte tú en su situación, ¿ok? Y que venga Dios y te saque de esa situación. ¿Cómo tú te vas a sentir? Pues sencillo, tú te vas a sentir amado. Porque Él observó la situación que tú estabas, Él observó tu condición en la que tú estabas. ¿Y qué pasó? Te sacó, hizo, ¿qué no hizo? Mandó langostas, mandó ranas, mató a primogénitos de los egipcios, abrió el mar rojo. ¿Qué no hizo para enseñarte que te ama? Entonces le da estos 10 mandamientos para enseñarles: yo te amo. Digan conmigo: es por amor. Es por amor que Él dio estos 10 mandamientos. Es porque Él los amaba. Y su amor infinito los sacó de una manera tan sobrenatural de Egipto. ¿Qué no hizo Él por ellos? Cuando nadie daba un centavo por ellos, Él los sacó. Cuando nadie hacía nada por ellos, Él los sacó de donde estaban, de Egipto. Egipto significa lugar de aflicción, confusión, agonía y opresión. Lo voy a decir una vez más: Egipto significa lugar de aflicción, confusión, agonía y opresión. Que te saqué de Egipto. Y tú me dices: pero ¿cómo se aplica eso a mí? Pues Él también a ti te sacó de un Egipto.
Antes de tú conocer a Cristo o en un proceso de tu vida, Él ya te sacó de un Egipto. Y no solamente te sacó, sino que dio a su Hijo por ti. Que ahí estamos hablando de que nadie le daba un centavo por los israelitas. Por ti dieron más que un centavo. Por ti dieron a su único hijo. Por ti. Para que tú pudieras salir de ese Egipto. Para que tú pudieras vivir, como dice el principio, una vida feliz. Una vida en bendición, una vida que te llaman bienaventurado. Él ya lo hizo por ti. Y así es que esto se aplica a nosotros con los 10 mandamientos también. Porque a ti te sacó de un Egipto. A ti te sacó de un lugar de aflicción. A ti se sacó, acuérdate, solamente tú ahí, tú y Dios, acuérdate de dónde Él te sacó. Él a ti te sacó de un lugar que tú no sabías cómo salir. Por ejemplo, conmigo fue así. A mí me sacó, tenía 20 años y yo estaba borracho todos los días de mi vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Literalmente, por 8 meses antes de convertirme, estaba en un punto de mi vida que yo estaba borracho o fumando marihuana o haciendo algo de esa manera todos los días de mi vida. Y ese era el Egipto, que yo estaba esclavizado a eso. Es la realidad. Por eso me puedo parar hoy aquí, libre, convertido, predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Él me sacó de ese Egipto y estoy contento por lo que hizo conmigo. Entonces, de esa manera tú te tienes que acordar de dónde Él fue que te sacó. ¿De dónde te sacó Él a ti? Acuérdate hoy, por favor, acuérdate. Si tienes una época de frío en tu vida, queriendo decir de fría espiritual, acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de lo que Él ya hizo por ti. Acuérdate de los mares rojos que Él tuvo que abrir por ti. Como de la misma manera Él abrió esos mares rojos por estas personas. Como de la misma manera Él mandó las ranas. Como de la misma manera Él mandó las langostas. Como de la misma manera Él hizo todo eso. Él hizo lo mismo por ti. Hasta lo imposible. Más hizo por ti porque dio a su Hijo. Más. Esa es una buena receta para los que están fríos en el Señor. Muy buena receta. Acuérdate de donde Él te sacó. Acuérdate de la casa de donde tú estabas. Acuérdate de tu condición. Acuérdate de en qué Egipto tú estabas. Acuérdate. Algo tiene que avivarse dentro de ti. Cuando tú te das cuenta de ya lo que Él hizo todo por ti. ¿De dónde te sacó? Wow. Es impresionante. ¿Y qué pasa? Al pueblo de Egipto, o al pueblo de Israel, perdón, lo saca y le da estos 10 mandamientos después. Que le acuerda de dónde lo sacó. ¿Qué quiere decir? Le está demostrando, viste, que yo te amo. Yo te amo. Y por eso es que te estoy dando esto. Porque es que no quiero que tú vuelvas atrás. No quiero. Y hoy Dios te dice, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Quédate. Estos mensajes son para que tú te quedes enfocado, para que tú te quedes ahí donde Dios te quiere y no des un paso atrás. Porque atrás lo que tienes es tu Egipto. Atrás lo que tienes son esclavitud. Obviamente al pecado, a la forma pasada de vivir tuya. Ahí, ese es tu Egipto. Por eso digo, acuérdate de dónde te sacó. Porque su amor no quiere que tú vayas a volver de nuevo atrás. ¿Cómo va a ser? Dile a tu vecino, no vuelvas atrás. Dile a tu vecino, no vuelvas atrás. Sí, no vuelvas atrás. Dile al otro, ya llegaste a donde tenías que estar.
Yo sé que eso fue mucho, pero está bien, dígale algo así. Por ejemplo, yo te voy a dar este ejemplo. Yo conozco una persona, no voy a decir el nombre de nuevo, porque, pues, por privacidad. La persona no viene a esta iglesia, pero, anyways, ¿no? Yo conozco una persona que pasó una niñez muy fuerte. El domingo hablé un poco de esto, pero pasó una niñez muy fuerte. ¿Y qué pasó? Su padre era de estos padres que se iba, ¿verdad?, de su casa después del trabajo de los jueves y no regresaba a su casa, se quedaba por ahí haciendo las de él hasta el domingo, lunes a veces. Y ese joven ese niño vio eso, vio lo que las actitudes de su padre, ¿verdad? Eventualmente su madre y su padre se separaron. Su madre se fue a los Estados Unidos a vivir. Su padre se quedó en Puerto Rico. Su madre se convierte. Su padre está en Puerto Rico todavía. Se divorciaron y todo. ¿Qué pasa? Un día esa persona llama al esposo y le dice: yo quiero que tú vengas para acá, porque siento que algo malo te va a pasar si te quedas allá. ¿Y qué pasa? Lo manda a buscar, llega hasta acá, se reúne a su familia. Todavía la persona estaba al garete, a lo loco, ¿verdad? Conoce al Señor, tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y él cambia, él se convierte, él completamente, hay una transformación, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todavía sus hijos, en ese proceso, uno de ellos, específicamente el mayor, estaba bien rebelde. ¿Por qué? Porque había visto todo lo que su padre había hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa? A su juventud, él está en la cárcel juvenil, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. 3, 4 diferentes veces, casi toda su high school estuvo en la prisión juvenil. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Tiene un encuentro con Dios ese joven a los 18 años. ¿Tú lo ves? Pues que empieza a cambiar, empieza a servir a Dios, empieza a hacer las cosas que tiene que hacer, empieza a evangelizar, empieza a Dios usarlo de una manera, que uno se quedaba impresionante. ¿Y qué pasó? Él dejó de estudiar y nunca tuvo un fundamento en la palabra fuerte y en los mandamientos, en este caso que estamos hablando, los mandamientos y la palabra fuerte. ¿Y qué pasó? Hoy en día está en la cárcel de nuevo. Ya, una persona muy cerca a mí. Y si él hubiese estudiado la palabra, si él hubiese guardado los mandamientos y estudiado los mandamientos y deleitarse en los mandamientos como él tenía que haber hecho, no estuviera en la cárcel hoy en día, estuviera sirviendo a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios lo saca de su Egipto, le da los mandamientos, le da la palabra, porque lo ama, porque lo ama. Él ignora todo eso y vuelve a ser la persona que era y peor. Él nos dio a nosotros los mandamientos por amor, iglesia. Digan conmigo, por amor. Por amor. Nos dio los mandamientos a nosotros. Porque te ama. Ponte a pensar. Imagínate que los israelitas hubiesen salido de Egipto, hubiesen estado en el proceso del desierto que estaban, y los deja así, mira, que hagan lo que quieran. ¿Qué iba a volver a pasar? Dígame tú. Iban a volver a sus actitudes del pasado. Entonces, para eso es que están los mandamientos, específicamente para eso, para alinearte, ¿verdad? Para que puedas vivir una vida feliz, para que puedas vivir una vida próspera, para que puedas vivir una vida en Cristo con gozo. Para eso están los mandamientos, para alinearte.
Entonces, por eso es importante nosotros meditar en ellos, como decía al principio, meditar en los mandamientos, guardar los mandamientos. Son muy importantes. Los mandamientos no le fueron dados a Israel como un castigo, sino fueron para que vivieran esos 400 años que estuvieron en el desierto y por el resto del tiempo en una vida de amor. Fue por amor. Iglesia, yo creo que ahí donde tú estés, tú piensa ahí donde tú estás, ¿de dónde Él te sacó? Hoy es un muy buen día para que tú puedas meditar, sí, obviamente en los mandamientos como estamos hablando, pero para que tú puedas meditar de dónde Él te sacó, de lo que pudo haber sido de tu vida. Yo sé que a mí el Señor me habló a diferentes ocasiones que si yo hubiese seguido de la manera que yo estaba, dos cosas hubiesen pasado, ¿okay? Número uno, o lo hubiese pegado a alguien borracho, ¿okay? Porque yo manejaba borracho todos los días, ¿okay? O a menos que, anyway, a veces me quedaba en diferentes casas o lo que sea, pero manejaba borracho frecuente, ¿okay? Y con marihuana frecuente, ¿okay? A veces, como yo no sé si lo comenté aquí, hubo algunas veces que llegaba a mi casa y no sabía ni cómo había llegado. Habían veces que abría los ojos en mi casa y a rayo, estoy en casa, de tan intoxicado que yo estaba. Entonces y una vez estaba manejando el automóvil y como que me quedé un poquito así, como que dormido. Mientras estaba manejando, eran como las 4 de la mañana, de camino a mi casa. Y yo sé que como que vi la luz roja, pero como que pensé que era verde. No sé si ustedes se identifican con eso, pero es que estaba tan intoxicado en ese momento que así era que literalmente fue. Pensé que era verde y seguí sin mirarlo a un lado, sin parar, sin nada. Entonces yo sé, y Dios me reveló y me mostró que dos cosas hubiesen pasado. Número uno, o le hubiese dado un golpe a alguien en la condición que estaba, o número dos, hubiese yo también sufrido una muerte. Entonces de ahí fue que Dios me sacó a mí, de esas condiciones. Encima de eso, yo fumaba cigarrillo y también hacía tabaco aquí desde el grado 10. ¿Okay? Y estaba atado. Pregúntale a mi papá, a mi mamá. Mi mamá me decía, tienes que dejar eso. Y yo, nada, no quiero dejar eso. Y lo hacía a la escondida y todo lo demás. Y no sabía cómo dejarlo. Traté de dejarlo en mis propias fuerzas y no pude. Entonces, todas estas cosas, yo me acuerdo que me convertí, tuve un encuentro con Dios. Me convierto y voy en este proceso. Y cuando me acuerdo que Carmen oró por nosotros allá, cuando ella dirigía la oración después de los que se convertían, y me preguntó ¿qué tú quieres poner ahí? ¿Cuáles son tus peticiones? Y yo puse mis vicios. Sí, Carmen, tú. ¿Y qué pasó? Y eventualmente esos vicios, lo que yo no pensé que cómo iba a pasar, que hasta el sol de hoy no sé cómo Dios me ha puesto donde me ha puesto, todo eso se quedó atrás de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque ese era mi Egipto. Ese era mi Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu Egipto? ¿De dónde fue que Él te sacó? ¿De dónde? ¿De dónde? Piensa. Por eso digo, piensa de dónde Él te sacó. Hoy piensa. Porque tú no sabes qué hubiese sido de tu vida si Él no te hubiese sacado de ahí. No sabes. Y fue un milagro. Fue un milagro de la forma que Él los sacó a ellos de Egipto.
pero también fue un milagro igual de impresionante de cómo nos sacó a cada uno de nosotros de donde estábamos. Porque en nuestras propias fuerzas nosotros no íbamos a poder salir. Yo no iba a poder salir de eso, yo traté. Por eso yo le digo a las personas que me dicen, no, Dios no es de verdad. Pero ¿cómo no va a ser de verdad si me sacó a mí de esto, hizo esto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo no va a ser de verdad? ¿Qué te va a decir la gente? Eso no pasó. No te va a decir eso no pasó. Tú le vas a decir, bueno, es verdad, pues. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde? Piensa tú ahí, tú y Dios. ¿De dónde me sacó? Ahí donde está, ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Y ahí todo el mundo, ahí con los ojos cerrados. Piensa y medita verdaderamente de dónde Él te sacó. De vez en cuando es muy bueno hacer esto. La palabra habla de, recuerda de dónde yo te saqué en Apocalipsis. Recuerda. Le está hablando a unas personas que ya perdieron su primer amor. Y le dice, recuerda de dónde yo te saqué. Lo mismo Dios te dice a ti esta noche. Recuerda de dónde yo te saqué. Si estás viviendo una vida fría en Dios, si estás viviendo una vida apagada en Dios, si estás viviendo una vida tibia en Dios, si estás viviendo una vida que has perdido tu primer amor, recuerda de donde yo te saqué. Recuerda de las primeras obras, como dice la Escritura. Recuerda. Tú y Dios. Tú y Dios. Recuerda. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.